Hola, ¿qué tal? En este video vamos a resolver un ejercicio de química introductorio al tema de gases. Y ese ejercicio dice, el hexafluoruro de azufre es un gas incoloro e inodoro muy poco reactivo. Calcule la presión en atmósferas, ahí lo marqué en azul, ejercida por 1,82 moles del gas en un recipiente de acero de 5,43 litros de volumen a una temperatura de 69,5 grados Celsius. Y ahí marqué también la temperatura. Cosas importantes que hay que tener en cuenta al realizar esos ejercicios, las unidades que tenemos que emplear. Este es un ejercicio donde tenemos que aplicar esta famosa fórmula que dice que P por V es igual, es igual a nRT. ¿Ok? Tenemos que aplicar esta fórmula. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que esta R, que es la constante de gas, vamos a ponerla por acá, esa R tiene un valor numérico que es 0,0821 y tiene las siguientes unidades. Tiene litro por atmósfera dividido entre mol por Kelvin. ¿Ok? Dividido entre mol por Kelvin. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el volumen que yo vaya a utilizar a la hora de emplear la fórmula del gas ideal o la ecuación del gas ideal tiene que estar en litros, volumen en litros. La presión, atmósferas, cantidad de sustancia mol, ¿verdad? Y la temperatura en la escala Kelvin. Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense que yo les marqué a ustedes acá esta temperatura de 69,5 grados Celsius. Esta temperatura hay que pasarla a Kelvin. Em, digamos que dentro de estas cosas raras, no son tan raras, pero bueno, dentro de esos cálculos, hay una cosa que se llama análisis dimensional. Para los que han visto los videos de física ya sabrán lo que es. Generalmente en los videos yo siempre lo hago porque es importante saber cómo se me cancelan a mí las unidades. Entonces, a la hora de hacer el análisis dimensional, nosotros podemos determinar si el cálculo que nosotros estamos haciendo o el empleo de la fórmula o el empleo de las unidades es el correcto. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que a mí me están preguntando presión. Es decir, si cuando yo hago el cálculo las unidades que me quedan no son presión o no están en términos de presión, ya sea atmósferas, pascales, lo que sea, quiere decir que algo hice mal. Ahora, ¿por qué les marqué la presión? Les marqué la presión porque dependiendo del contexto del problema, la presión se puede dar en unas unidades o en otras. Dependiendo del contexto y dependiendo del área disciplinar también, porque en meteorología se utilizan hectopascales. En física, pues cuando estamos hablando de mecánica de fluidos, etcétera, generalmente se suelen utilizar pascales, a menos que el ejercicio le diga a usted que lo dé en otras unidades. Cuando estamos hablando de aplicaciones biológicas, en el caso de medir la presión sanguínea, pues se utilizan milímetros de mercurio, ¿verdad? Etcétera. Pero bueno, acá de buenas a primeras, vemos que la presión para futuros ejercicios, la presión debe estar en atmósferas. Ok, si me dan la presión en milímetros de mercurio, si me la dan, no sé, en pascales o lo que sea, tengo que pasar las atmósferas. Lo mismo con la temperatura. Si me dan la temperatura en grados Celsius o en grados Fahrenheit, hay que pasarla a Kelvin. Si me dan el volumen en mililitros o en centímetros cúbicos o en metros cúbicos, lo que sea, hay que pasarlas a litros. ¿Ok? Ese volumen hay que pasarlo a litros. Entonces, ya teniendo en cuenta esta cuestión de las unidades, ahorita hacemos el análisis dimensional, pero bueno, teniendo en cuenta esto, ¿verdad? Las unidades que hay que utilizar, lo que podemos hacer para tener un poco más de orden es colocar los datos que me está dando el enunciado. Nos están diciendo que tenemos 1,83 moles, ¿verdad? 1,83 moles. ¿Ok? Nos están diciendo que esos moles, perdón, 1,82 moles. 1,82 moles. 1,82 moles. Nos están diciendo que esos moles están en un recipiente cuyo volumen es de 5,43 litros. Entonces tenemos un volumen de 5,43 litros y tenemos una temperatura que, ojo, ¿verdad? Repito, esa temperatura nos las están dando en grados Celsius. Recordemos que
para pasar de grados Celsius a Kelvin, a la escala Kelvin, pues lo que hacemos es simplemente a esos grados Celsius le sumamos 273,15 y ya tenemos la temperatura en escala Kelvin. Entonces, sumando eso, haciendo la suma de esos dos valores, sería entonces 69,5 más 273,15. Eso nos da una temperatura aproximada de 342,65 Kelvin. Ok, tenemos 342,65 Kelvin. Ok, y ahora volvemos otra vez al ejercicio. Fíjense que nos están preguntando la presión. Entonces, de esa formulita bella que tenemos acá, la ecuación del gas ideal, tenemos que P por V tiene que ser igual a nRT. ¿Ok? Y nos están preguntando esta presión. Vamos a ver, esta presión es lo que nos están preguntando. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que ya nosotros tenemos los moles, la constante, la temperatura y el volumen. Entonces, lo único que tenemos que hacer es despejar esa presión. Aquí lo que debemos hacer es aplicar la propiedad de la igualdad. La propiedad de la igualdad dice que cuando yo manipulo un miembro de la ecuación, lo que le haga un miembro de la ecuación se lo tengo que hacer al otro. Entonces acá tenemos a la izquierda un miembro, este sería un miembro, ¿verdad? Y a la derecha otro miembro. Todo esto es un miembro y todo esto es otro miembro. Entonces lo que yo le haga al miembro de la izquierda se lo tengo que hacer al miembro de la derecha. Entonces, como yo quiero despejar la P, lo que hago es dividir ambos miembros entre el volumen. Y como divido ambos miembros entre el volumen, este volumen se me simplifica con este. Y entonces, de esta ecuación original, vamos a tener que la presión es igual a los moles por la constante de gas por la temperatura dividido entre el volumen. Esto es lo que comúnmente se conoce como que, por ejemplo, si yo tengo esto y quiero despejar la P, quiero despejar esta. Eso es lo que comúnmente se conoce como el volumen está multiplicando la presión, entonces pasa a dividir el otro término. Vamos a ver, eso es lo que en teoría pasa, ¿verdad? O lo que visualmente pasa, pero lo que realmente estamos haciendo es aplicar la propiedad de la igualdad. ¿Ok? Entonces, ya lo único que nos queda es sustituir los valores. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la presión es igual a 1,82 moles por la constante de gas, que es 0,0821 moles, perdón, 0,0821 litros por atmósferas dividido entre mol por Kelvin. Esto multiplicado por la temperatura que nos dio 342,65 Kelvin. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa por aquí. 342,65 Kelvin. Y todo esto está dividido entre el volumen que es 5,43 litros. ¿Ok? Entonces todo esto lo dividimos entre el volumen que es de 5,43. Vamos a ver. 5,43 litros. Aquí es donde viene esto que yo les comentaba a ustedes del análisis dimensional. Si me están preguntando por la presión, pues la presión en este caso se mide en atmósferas. Quiere decir que de esta ecuación que tenemos acá, tienen que salir atmósferas. Todas las demás unidades se me tienen que cancelar. Si no se me cancelan, algo hice mal. Entonces fíjense que este mol que está aquí se me simplifica con este mol que está aquí. ¿Por qué? Porque este está dividiendo, el mol de abajo está dividiendo el mol de arriba. Ok, se me simplifica, se me cancela. Este Kelvin está dividiendo a este Kelvin, se me cancelan. Y este litro está dividiendo a este litro, se me cancelan. Y fíjense ustedes que la única unidad que sobrevivió a este proceso de cancelación, a este análisis dimensional, fueron las atmósferas. Entonces vemos que el uso de las unidades y el uso de la ecuación, el despeje, fue correcto. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera hecho la conversión, si yo no hubiera hecho la conversión de grados Celsius a Kelvin?
Bueno, estos litros se me cancelan con estos litros, pero asumiendo que yo no hubiera hecho la conversión, aquí yo hubiera tenido 69,5 grados Celsius. Estos grados Celsius de aquí nunca se me van a cancelar con esos Kelvin. Nunca se me cancela. ¿Ok? Grado Celsius no se cancela con Kelvin. Kelvin con Kelvin, grado Celsius con grado Celsius, etcétera, etcétera. Entonces, si yo no hubiera hecho esa conversión, el resultado hubiera estado malo, porque no se me cancelan las unidades. No me hubiera quedado atmósfera, que es lo que yo estoy buscando acá. Ok, metiendo eso en la calculadora, vamos a meterlo porque no lo he hecho, lo estoy haciendo ahorita aquí con ustedes. 1,82 por 0,0821 por 342,65 dividido entre 5,43. Eso nos da aproximadamente 9,42 atmósferas. Aproximadamente 9,42 atmósferas. Y esta de acá, vamos a ponerlo en este color. Esta de acá sería la respuesta. Ay, algo pasó. Esta de acá sería la respuesta a este ejercicio introductorio de química al tema de gases. Entonces, importante ver las unidades que debemos utilizar y siempre hacer el análisis dimensional. No importa si estamos en física, en química, en lo que sea. Siempre es importante hacer el análisis dimensional. ¿Por qué? Porque eso nos puede salvar a nosotros o nos permite verificar si el análisis que se hizo es correcto, si los despejes que se hicieron son correctos o fueron correctos y si las unidades empleadas también fueron las correctas. Entonces, este sería este ejercicio introductorio y ya nos veremos en algún otro video de química o de física.